Hoy nos adentramos en una historia de rebelión en el mundo de la psicología, el nacimiento de la llamada tercera fuerza, una corriente que se plantó para defender algo que hoy nos parece obvio, el potencial humano. Y todo empieza con una pregunta, ¿no? Una pregunta clave. Pues bien, a mediados del siglo XX, el panorama era bastante, digamos, cerrado. La psicología oficial tenía dos respuestas muy claras a esta pregunta, y para muchísima gente eran respuestas que se quedaban muy cortas. Pero claro, como suele pasar frente a este panorama tan determinista, empezó a gestarse una rebelión, un movimiento que dijo, un momento, aquí falta algo. Proponían una alternativa, una tercera fuerza, que venía a ponerlo todo patas arriba y a cambiar las reglas del juego sobre cómo entendíamos la mente humana. Claro, para entender de verdad esta rebelión, primero hay que saber contra qué o quiénes se rebelaban. ¿Cuál era ese imperio, por así decirlo? ¿Cuáles eran esas dos fuerzas que dominaban por completo el campo de la psicología? Y es que el contraste era, bueno, brutal. Por un lado tenías el psicoanálisis que nos decía que somos, en esencia, el resultado de nuestros conflictos inconscientes, de nuestro pasado. Y por el otro, el conductismo, que nos pintaba casi como robots, ¿no? Como máquinas complejas que simplemente responden a estímulos. Ojo, ambas visiones fueron importantísimas, pero tenían algo en común. Eran súper deterministas. Básicamente venían a decir que eso de la libertad de elegir era más bien una bonita ilusión. Con este panorama, pues no es de extrañar que la gente empezara a estar un poco harta, ¿verdad? Empezó a surgir una reacción. Había una sensación de que algo no encajaba, y no solo entre los psicólogos, sino en la sociedad en general. Pensemos en la época. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Había una desilusión tremenda, la amenaza constante de la bomba atómica en la Guerra Fría, y en medio de todo eso, en los 60, empiezan a explotar los movimientos contraculturales. La gente buscaba desesperadamente un sentido, buscaba autenticidad, necesitaban afirmar que el ser humano era algo más que un campo de batalla de instintos o una máquina, sobre todo con ese panorama tan gris. Vale, entonces, ¿cuál era la propuesta de esta nueva corriente? ¿Qué ponían sobre la mesa? Pues fundamentalmente se basaba en una idea muy potente, mirar a la persona como un todo, de forma completa. Se le puso un nombre, psicología humanista, y su idea central, en aquel momento, era totalmente revolucionaria. Decía, vamos a dejar de obsesionarnos solo con lo que está mal, con la enfermedad o con lo que se puede medir en un laboratorio. Vamos a centrarnos en lo que nos hace, bueno, humanos. La creatividad, el amor, el crecimiento. Ojo que esto no salió de la nada, tenía unos cimientos filosóficos muy sólidos. Bebía, por ejemplo, del humanismo clásico con esa confianza en la dignidad de la persona, también del existencialismo, de donde saca esa idea tan potente de que somos libres y responsables de nuestras vidas. Y finalmente, de la fenomenología, que suena complicado, pero es básicamente la idea de que la experiencia personal, cómo cada cual ve el mundo, es lo que de verdad importa. Y todo esto se puede resumir en 5 principios clave que propuso un psicólogo llamado James Buchenthal. Vienen a decir que una persona es mucho más que un puzzle de piezas sueltas, que vivimos en un contexto humano, no en un laboratorio, que somos conscientes de nosotros mismos, que podemos elegir y que nos movemos por metas y valores. En resumen, se acabó lo de reducirnos a instintos o a conductas. Somos algo más. Claro, un movimiento así necesita caras visibles, ¿no? Y la psicología humanista tuvo a sus gigantes, a sus arquitectos. Vamos a conocer a dos de las figuras más importantes. Dos nombres que seguro que suenan. El primero, Abraham Maslow. Y su idea fue darle la vuelta a la tortilla por completo. Dijo, ¿y si en lugar de estudiar a la gente con problemas, estudiamos a la gente excepcional, a los más sanos, a los más creativos, a los que han alcanzado su máximo potencial? Quería saber cuál era el techo del ser humano, no solo el suelo. De ahí sale su teoría más famosa, que es la pirámide, la jerarquía de necesidades. Lo que Maslow vino a decir es que nuestras motivaciones van por pasos. Primero lo básico, claro, comer, tener un techo. Después, la seguridad. Pero una vez tenemos eso cubierto, queremos más. Queremos sentir que pertenecemos a un grupo, que nos valoran. Y en la cima de todo, en la cúspide, está la autorrealización. Ese impulso irrefrenable por llegar a ser todo lo que podemos ser. Y el otro gran nombre es Carl Rogers. Esta cita que vemos aquí lo resume todo. Rogers tenía una fe casi radical en el potencial de las personas. Su idea era que, si se dan las condiciones correctas, todo el mundo tiene dentro la capacidad de entenderse, de cambiar y de crecer. Para él, lo importante en terapia no era un montón de técnicas súper complejas, no. Era la relación. La clave estaba en la actitud del terapeuta. Si éste era capaz de ofrecer 3 cosas: empatía de verdad, ser auténtico y eso que él llamó aceptación positiva incondicional, que es básicamente aceptar a la persona tal y como es, sin juicios, entonces el propio cliente tenía la llave para su recuperación. El poder, por primera vez, se trasladaba del experto al individuo.
Pero bueno, como pasa con todas las grandes corrientes de pensamiento, la psicología humanista no es perfecta ni ha estado libre de críticas. Así que vamos a hacer balance, vamos a ver cuál es su legado, lo bueno y lo no tan bueno. Si miramos los números, vemos que la psicología humanista nunca llegó a ser la corriente mayoritaria, no como el conductismo o el psicoanálisis en su día. Pero ahí sigue. Es una minoría, sí, pero una minoría estable y con una influencia que perdura. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Pues es una de cal y una de arena. En el lado bueno le debemos el haber puesto sobre la mesa temas como el sentido de la vida o la experiencia personal. Su influencia en la terapia y la educación es innegable, y nos dio una visión mucho más positiva del ser humano. Pero las críticas, pues también las hay. Se le acusa de que sus conceptos son un poco abstractos, difíciles de medir, y de ser demasiado optimista, de a veces olvidarse de que también existe un lado oscuro en la naturaleza humana. De hecho, un pensador como Rollo May llegó a advertir que tanto foco en el yo podía acabar fomentando el narcisismo. Y para terminar de enredar un poco la cosa, un dato curiosísimo. ¿Recordáis a los conductistas, los de la máquina? Pues B.F. Skinner, que era el conductista más radical de todos, firmó el segundo manifiesto humanista. Una auténtica paradoja, ¿verdad? Esto demuestra que en el mundo de las ideas las cosas nunca son blanco o negro. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que creo que es más relevante que nunca. En la era en la que vivimos, la era del Big Data, de la inteligencia artificial, donde parece que todo tiene que medirse, cuantificarse, ¿qué valor tiene una psicología que defiende justo lo contrario? Que defiende lo que no se puede meter en una hoja de cálculo, el sentido, la libertad, el potencial de cada persona. Pues esa es una pregunta que, desde luego, sigue muy abierta.